Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de las mujeres de France 24. Vamos a los titulares. La elección de Abelardo de la Espriella en Colombia sella una marea de liderazgos de extrema derecha en América Latina. La región en la que el 51% de la población son mujeres está gobernada por hombres conservadores que desafían las conquistas por la igualdad. Les contamos. La sanción social es inexistente en el Mundial de Fútbol de Norteamérica. Al menos 5 jugadores llegan a las canchas sin crítica pese a sus denuncias por violencia de género. ¿Quiénes son y qué pasa con ellos? Analizamos. Y hay rechazo por la condena contra la cantante iraní Parashto Ahmadi a 74 latigazos en su país. La artista de 29 años dio en 2024 un concierto transmitido en YouTube en el que no usó el velo islámico. Ella y sus músicos fueron sentenciados a dejar de trabajar por 2 años, pero su música sigue sonando. Y nuestro primer tema revisa las mareas de la extrema derecha que dominan el panorama político latinoamericano. La última estocada la dio Colombia con la elección de Abelardo de la Espriella, conocido, entre otras polémicas, por sus discursos misóginos. El candidato electo, que habla con saludos militares, prometió recortes que podrían impactar los derechos de las ciudadanas. Un fenómeno bien conocido en la región con el liderazgo de mandatarios de mano dura. Nos cuenta Samuel Salgado Castro. El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia. Su discurso de mano dura y su defensa de la familia tradicional cruzó la meta presidencial por un margen estrecho. Para sus seguidores es una victoria moral. Para miles de mujeres, una amenaza a las conquistas sociales. De la Espriella prometió recortes al Estado que podrían ahogar programas de anticoncepción, educación sexual y atención a la violencia machista. Al otro lado de los Andes, Argentina ya conoce ese panorama. Allí el presidente Javier Milei prometió libertad, pero ha desmantelado programas clave, distribución de misoprostol y anticonceptivos. El plan ENIA, que había reducido drásticamente los embarazos adolescentes y presupuestos para violencia de género. La marea verde que conquistó el aborto legal ha visto cómo el acceso se fragmenta. La libertad, parece, no siempre incluye el cuerpo de las mujeres. En El Salvador, Nayib Bukele recortó el Instituto de la Mujer y bajó la prioridad a la atención de víctimas de violencia, y el aborto sigue siendo penalizado bajo todas las circunstancias. En Chile, tierra de olas feministas potentes, el reciente giro más conservador con la victoria de José Antonio Kast podría congelar los avances en leyes integrales contra la violencia y sistemas de cuidados, recordando que los derechos conquistados también pueden estancarse. Y en Perú, la sombra de un posible gobierno de Keiko Fujimori genera alerta entre las feministas. Su postura clara contra el aborto, incluso en casos de violación, y su defensa de la familia tradicional hacen temer un freno a cualquier ampliación de derechos reproductivos en un país donde el aborto sigue siendo mayoritariamente penalizado. El escenario se repite en países como Costa Rica y Ecuador. Del sur al norte, el mapa regional se tiñe de conservadurismo, con solo 2 mujeres gobernantes. Y vamos a cambiar de tema. ¿Existe sanción social contra los futbolistas que ejercen violencia de género? Tal parece que no. Hay al menos 5 que asisten al Mundial de Norteamérica sin contratiempos, pese a las denuncias en su contra. Achraf Hakimi, de Marruecos, que irá a juicio en Francia por presunta violación en 2023. Thomas Partey, de Ghana, que enfrenta cargos por presunta violación y agresión sexual en Reino Unido. Kaishu Sano, de Japón, que fue acusado en 2024 de agredir a una mujer junto a otros hombres. Thiago Almada, de Argentina, que tuvo una imputación por presunto abuso sexual en 2020, y Facundo Medina, también de Argentina, denunciado en Francia por una expareja por violencia doméstica. Vamos a ir al análisis de este asunto. Está en Ella Soy por eso Catalina Romero. Ella es periodista de Femina Fútbol, una plataforma dedicada a visibilizar a las mujeres en el fútbol y a la defensa de las mujeres y las diversidades de género en el deporte. Muchas gracias, Catalina. Y muchos de estos casos no están resueltos, pero sí pesa el antecedente de la denuncia, porque no hay sanción. Creo que se trata de que los jugadores cuentan con un respaldo institucional, cuentan con capital económico, influencia mediática, por parte también de las instituciones en las que juegan, tienen un reconocimiento social bastante amplio. Sabemos y entendemos que el fútbol es un reflejo de la identidad.
tanto de forma individual como colectiva. Esto implica que la mayoría de las ocasiones cuando se acusa a un jugador de haber cometido alguno de estos delitos, las instituciones sean impunes ante lo que sucede al interior de sus equipos y al interior de las federaciones. No hay protocolos reales tampoco que puedan ayudar a garantizarles a las víctimas entornos seguros para ellas y que sus denuncias puedan ser escuchadas de la mejor forma, ¿no? Entendemos también que muchas de las federaciones tampoco tienen protocolos reales que hablen sobre la violencia de género ni tampoco cómo tratarla al interior. Bueno, También lo podemos ver en el fútbol femenino, muchos casos que han habido acerca de violencia de género que no son escuchados y que las mismas víctimas tienen que seguir trabajando con sus agresores, tienen que seguir viéndolos constantemente. Entonces creo que igual el fútbol es un entorno en el que todo el tiempo la violencia y el machismo están en el foco. bueno, ¿qué sería entonces lo Eso esperable también en lo estos podemos ver. casos? Porque además es que esto no pasa solamente en el fútbol, pasa en todos los deportes. Alexander Zverev se acaba de coronar en un gran slam, pese a que también tuvo denuncias muy graves de violencia de género. Sí, y lo vemos en todos los deportes, porque creo que la respuesta sería aplicar protocolos reales que vayan a favor de las víctimas, ¿no? Hay que entender que el deporte no puede ser un espacio de impunidad solo porque vemos a los jugadores como personas que son importantes para todo el mundo y por eso deben ser libres de lo que hacen. Creo que también la mayoría de las campañas o todas estas cosas que se hacen en el interior de los clubes y de otras organizaciones deportivas deben ser mucho más fuertes y mucho más reales, no solo a favor de los jugadores, porque a veces únicamente es lo que más le convenga al club o a la federación y ahí ya se queda el tema. Catalina, y entonces esto, ¿qué mensaje les envía a las víctimas y sobre el acceso de la justicia cuando se están enfrentando a hombres millonarios visibles y socialmente aceptados y además prestigiosos? Creo que hay una cultura del silencio, ¿no? En el fútbol, por lo mismo, el entorno machista, en el que se normalizan los comportamientos y en el que en realidad no nos importan, en el que el mensaje sería que no importan las víctimas, que lo importante son los jugadores y lo importante es cómo salir del paso lo más rápido que se pueda para que no haya algo mediático tan fuerte al interior del club. Creo que ese es el mensaje que le dejan los clubes y las federaciones a las víctimas cuando no se toma en serio estos casos de abuso sexual. Pues Catalina, muchas gracias a ti y contra eso seguiremos disfrutando el fútbol, pero con más conciencia y exigiendo que estas causas penales sean resueltas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Ángela. Y además en Francia fue suspendida la periodista France Pierron de la cadena L'Equipe. La razón, unas declaraciones desatinadas contra el futbolista belga Jeremy Doku, quien anunció que dejaría la concentración en pleno mundial para asistir al nacimiento de su hijo en Londres. Pierron afirmó que no valía la pena dejar el sueño mundialista por un parto asqueroso. Y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el padre no sirve para nada. Bueno, vamos a Londres, que disfrutará de una nueva exposición de Frida Kahlo. Un recorrido por las obras más reconocibles de la mexicana, pero que suma trabajos de otros artistas que se influenciaron con su pintura. Frida, la creación de un ícono, estará en el Museo Británico hasta enero del 2027. La expresión solemne de Frida Kahlo está inmortalizada en sus autorretratos, una artista mexicana y un fenómeno mundial. La imagen que construyó, exagerando sus rasgos andróginos y luciendo un estilo de vello facial bastante radical para la época, se convirtió en un ícono. También retrata temas personales que siguen influyendo y atrayendo a la gente, como su sufrimiento y su tumultuosa relación con Diego Rivera. Relating to her suffering, her tumultuous relationship with
with Diego Rivera. El año pasado estableció el récord mundial de la artista femenina y la artista latinoamericana más cara en una subasta. Y las exposiciones de su obra, aún hoy, 72 años después de su muerte, son un éxito rotundo. Precisamente 30 muestras de su trabajo son expuestas ahora en el Tate Modern de Londres, explorando su arte, pero también su influencia en otros artistas. Como artista mexicana que vive y trabaja en Londres, me llena de orgullo ver una exposición tan completa de Frida Kahlo aquí. Para mí la obra de Frida ha sido una inspiración, principalmente por ser una mujer artista y cómo logró superar muchos problemas a lo largo de su vida. Su pintura refleja su amor por la cultura indígena mexicana, su dolor tanto por un terrible accidente de autobús que la dejó gravemente herida, como por su difícil matrimonio con el también artista Diego Rivera. Imágenes recurrentes que la mantienen vigente. Y para el cierre, aunque Irán condenó a la cantante Parashtu Ahmadi a 74 latigazos por cantar sin velo en una presentación de YouTube en 2024, la música del artista de 29 años, que también entonó himnos en el levantamiento por la muerte de Mahsa Amini, está más viva que nunca. Por eso terminamos con ella este programa.